Hola, soy Clara. Y antes que nada, si me estás escuchando en estas fechas navideñas, quiero desearte una muy feliz Navidad. Que esta época esté llena de amor, paz y sobre todo de respeto. Sí, dije respeto, porque créeme, después de la historia que vas a escuchar hoy, entenderás por qué el respeto es el regalo más importante que podemos dar y recibir en familia. Hoy tengo una carta muy especial, una historia que me llegó al corazón y que estoy segura los va a hacer reflexionar sobre esas relaciones que a veces cargamos sin darnos cuenta del peso que tienen. Esta historia trata sobre amistad tóxica, esa que se disfraza de cariño, pero que en realidad nos va consumiendo poco a poco. La persona que me escribió prefiere mantener su identidad en privado, como es habitual en nuestro canal, pero me dio permiso para compartir su experiencia. Y vaya que es una experiencia que muchos podrán identificar. Se trata de dos mujeres, dos amigas que llevaban 16 años de conocerse, y cómo la Navidad de este año se convirtió en el punto de quiebre de esa relación. Déjenme contarles desde el principio, porque esta historia tiene capas, como una cebolla que te hace llorar cuando la pelas. Nuestra protagonista, a quien llamaremos Rosa, tiene 52 años y vive en una ciudad mediana en Latinoamérica. Rosa es de esas mujeres trabajadoras, que salió adelante sola después de un divorcio hace más de una década. Tiene 2 hijos ya adultos que viven en otras ciudades, y su vida transcurre entre su trabajo como contadora en una empresa familiar y sus rutinas tranquilas. Rosa siempre fue de pocas amigas, de esas personas que prefieren la calidad sobre la cantidad, y ahí es donde entra Marta en su vida. Marta y Rosa se conocieron hace 16 años en un curso de repostería navideña. Sí, así de irónico, se conocieron en Navidad. Ambas estaban pasando por momentos difíciles. Rosa acababa de divorciarse y Marta había perdido su trabajo. Conectaron de inmediato, o al menos eso parecía en ese momento. Marta era todo lo contrario a Rosa, extrovertida, habladora, siempre el centro de atención. Rosa, más reservada y callada, se sentía cómoda en ese rol secundario. Y así comenzó una amistad que duraría 16 años. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, y esta amistad tóxica tenía sus raíces desde el principio, aunque Rosa no lo viera. Los primeros años fueron bonitos, no lo voy a negar. Salían juntas, compartían confidencias, se apoyaban mutuamente. Pero poco a poco, Rosa comenzó a notar ciertos patrones. Marta siempre necesitaba algo. Siempre había un drama, siempre una crisis que requería la atención inmediata de Rosa. Y Rosa, siendo la buena amiga que era, siempre estaba ahí. Marta necesitaba dinero prestado, Rosa se lo daba. Marta tenía problemas con su familia, Rosa la escuchaba durante horas. Marta necesitaba que alguien la llevara al médico, al supermercado, a donde fuera. Rosa dejaba lo que estaba haciendo y la acompañaba. Pero cuando Rosa necesitaba algo, cuando Rosa tenía un problema o simplemente quería compartir algo bueno que le había pasado, Marta siempre tenía una excusa o cambiaba el tema de conversación. Esta amistad tóxica era unilateral, pero Rosa lo justificaba pensando que así eran las amistades, que había que dar sin esperar nada a cambio. Grave error, mis queridos oyentes. Una verdadera amistad es recíproca, es dar y recibir, es estar presente en las buenas y en las malas por igual. Pero Rosa seguía ahí, año tras año, aguantando los desplantes de Marta, sus comentarios hirientes disfrazados de bromas, sus críticas constantes sobre la ropa de Rosa, su casa, sus decisiones de vida. Marta siempre encontraba la manera de hacer sentir a Rosa menos que ella, aunque paradójicamente era Rosa quien siempre estaba ayudando económica y emocionalmente a Marta. Y así llegamos a esta Navidad, la Navidad que cambiaría todo. Era mediados de diciembre cuando Marta llamó a Rosa con una propuesta. Su hija, que vivía en otra ciudad, vendría a pasar la Navidad con ella, y Marta quería organizar una cena especial. Pero, por supuesto, necesitaba la ayuda de Rosa, no solo para cocinar,
sino también para pagar parte de la comida, porque, según Marta, estaba pasando por dificultades económicas. Otra vez. Rosa, como siempre, aceptó. Llevaba 16 años aceptando, porque esta vez sería diferente. Acordaron que Rosa llevaría varios platos, incluido el pavo, que no es barato, y que ayudaría con la decoración y la preparación. Los días previos a la Navidad, Rosa se dedicó en cuerpo y alma a preparar todo. Compró el pavo más grande que encontró, preparó ensaladas, postres, hasta hizo pan casero. Gastó una cantidad considerable de dinero, tiempo y esfuerzo, porque así era esta amistad tóxica. Rosa siempre dando, Marta siempre recibiendo. El día de Nochebuena, Rosa llegó a casa de Marta cargada con todas las bandejas de comida. Marta la recibió efusivamente, llena de abrazos y agradecimientos. «Ay, amiga, no sé qué haría sin ti», le decía. Y Rosa, con su corazón noble, se sentía bien ayudando a su amiga de 16 años. La hija de Marta, Laura, había llegado el día anterior. Rosa la conocía desde que era una adolescente. Ahora ya tenía 30 años. Laura siempre le había caído bien a Rosa. Parecía más sensata que su madre. Lo que Rosa no sabía era que Laura sería la pieza clave en lo que estaba por venir. La cena transcurrió relativamente bien al principio. Comieron, brindaron, intercambiaron algunos regalos pequeños. Rosa le había llevado a Marta un chal hermoso que había visto en una tienda y que sabía que le encantaría. Marta le dio a Rosa una caja de chocolates genéricos que probablemente había comprado de último momento en una gasolinera, pero Rosa no dijo nada, como siempre. Después de la cena, mientras recogían la mesa, Laura se acercó a Rosa en la cocina. Parecía incómoda, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Finalmente habló. «Rosa, ¿puedo hablar contigo un momento a solas?» Rosa, algo sorprendida, asintió. Salieron al pequeño patio trasero de la casa, donde el aire frío de la Navidad les golpeó el rostro. Laura respiró profundo antes de empezar a hablar, y lo que dijo dejó a Rosa completamente congelada, y no por el frío de la noche. «Rosa, he querido decirte esto durante años, pero nunca tuve el valor. Pero hoy, en Navidad, siento que es el momento. Mi madre ha estado hablando mal de ti a tus espaldas durante todos estos años. Dice cosas horribles sobre ti con otras personas, se burla de tu generosidad, critica todo lo que haces y luego te llama cuando necesita algo». Rosa sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. 16 años. 16 años de amistad, o de lo que ella creía que era amistad. ¿Qué dices, Laura?», apenas pudo articular. Laura continuó con lágrimas en los ojos. «Yo sé que esto es difícil de escuchar, especialmente en Navidad, pero no puedo seguir viendo cómo mi madre se aprovecha de ti. Esta amistad tóxica ha durado demasiado. Hace 2 días, cuando llegué, mi madre estaba al teléfono con una conocida suya, riéndose de lo fácil que eras de manipular, de cómo siempre podía contar contigo para que pagaras cosas y la ayudaras sin cuestionar nada». El mundo de Rosa se derrumbó en ese momento. Todas esas veces que había estado ahí para Marta, todas esas horas escuchándola, todo ese dinero prestado que nunca le había devuelto, toda esa energía invertida en alguien que supuestamente era su mejor amiga, todo había sido mentira. Esta amistad tóxica había consumido 16 años de su vida. «Hay más», continuó Laura, claramente angustiada por tener que dar estas noticias en plena Navidad. «Mi madre le dijo a su familia que tú eras una amiga conveniente, que te mantenía cerca porque eras útil. Incluso se burló de los regalos que le has dado a lo largo de los años, diciendo que tenías mal gusto». Rosa se apoyó contra la pared, sintiendo que las piernas no la sostenían. 16 años. ¿Cómo había sido tan ciega? Ahora que lo pensaba, todas las señales habían estado ahí. Los comentarios sarcásticos, las veces que Marta la había dejado plantada cuando aparecía algo mejor, cómo siempre minimizaba los logros de Rosa, pero esperaba que Rosa celebrara cada pequeño éxito de Marta. «¿Por qué me lo dices ahora, Laura?», preguntó Rosa con la voz quebrada. «Porque no puedo más con esto.
He crecido viendo esta amistad tóxica, viendo cómo mi madre te usa, y me da vergüenza. Tú has sido más amable con mi madre de lo que ella se merece, y cuando escuché lo que planeaba para esta noche, supe que tenía que decírtelo. ¿Qué planeaba? Laura bajó la mirada. Iba a pedirte un préstamo grande después de la cena, $5,000. Me dijo que tú tenías ahorros y que seguro te los prestaría si se lo pedía en Navidad, cuando estuvieras de buen humor y sensible por las fiestas. Rosa sintió una mezcla de rabia, tristeza y, sobre todo, una profunda decepción. No solo por Marta, sino por ella misma. ¿Cómo había permitido que esta amistad tóxica la consumiera durante 16 años? ¿Cómo no había visto las señales claras de manipulación y abuso emocional? Laura, gracias por decirme, logró decir Rosa, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. Sé que esto no fue fácil para ti. Rosa, tú mereces amigos de verdad, no esto. Mi madre tiene problemas, lo sé, pero eso no justifica cómo te ha tratado. Esta Navidad debería ser un nuevo comienzo para ti, no otra oportunidad para que ella te use. Ambas regresaron a la casa en silencio. Rosa recogió sus cosas con movimientos mecánicos, su mente procesando todavía la información. Marta salió de la sala al escuchar el movimiento. ¿Ya te vas, amiga? Pero si apenas son las 11, pensé que nos quedaríamos charlando como siempre en Navidad, dijo Marta con su sonrisa habitual. Esa sonrisa que ahora Rosa veía bajo una luz completamente diferente. La miró fijamente. 16 años de conocerse y sentía que estaba viendo a Marta por primera vez. Sí, Marta, me voy, y creo que tenemos que hablar, pero no esta noche. ¿Pasa algo?, preguntó Marta, y Rosa pudo jurar que vio un destello de preocupación genuina en sus ojos, como si intuyera que algo había cambiado. O tal vez solo estaba preocupada de perder su fuente de ayuda económica y emocional. Pasa mucho, Marta, pero como dije, no vamos a hablar de esto en Navidad. Te llamaré. Rosa se fue de esa casa sintiendo que dejaba atrás una parte de su vida. El trayecto a su hogar fue un borrón de luces navideñas y calles decoradas que contrastaban cruelmente con la oscuridad que sentía en su corazón. Una amistad tóxica de 16 años no se supera en una noche, pero al menos ahora sabía la verdad. Los días siguientes a la Navidad fueron extraños para Rosa. Marta la llamó varias veces, mensajes preguntando qué había pasado, por qué se había ido tan rápido, si estaba molesta por algo. Rosa no respondió de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para entender, para sanar. Fue Laura quien siguió en contacto con Rosa. Le mandaba mensajes de apoyo, le contaba más detalles que había recordado sobre el comportamiento de su madre a lo largo de los años. No lo hacía con maldad, sino porque genuinamente quería que Rosa entendiera que no era su culpa, que había sido víctima de una amistad tóxica bien orquestada. Mi madre es experta en hacer que las personas se sientan necesarias, le escribió Laura unos días después de Navidad. Desde pequeña vi cómo manipulaba situaciones para obtener lo que quería. Contigo perfeccionó la técnica. Sabía exactamente cuándo ser encantadora, cuándo hacerse la víctima, cuándo hacer que te sintieras culpable si no la ayudabas. Rosa comenzó a hacer terapia después de Año Nuevo. Su terapeuta le ayudó a identificar los patrones de esta amistad tóxica que había durado 16 años. Le explicó sobre el vampirismo emocional, sobre cómo algunas personas buscan relaciones no por afecto genuino, sino por conveniencia, sobre cómo la manipulación se normaliza cuando es constante. Las amistades tóxicas son como el monóxido de carbono. No las ves, no las hueles, pero te van envenenando lentamente. Y cuando te das cuenta, ya llevas años respirando ese aire contaminado. A finales de enero, Rosa finalmente se sintió lista para hablar con Marta. Acordáronlas en un café neutral, no en la casa de ninguna de las dos. Cuando Rosa llegó, Marta ya estaba ahí y por primera vez en 16 años, Rosa la vio sin los lentes de la amistad ciega. Vio a una mujer que había envejecido, sí, pero también vio la manipulación en sus gestos, la falsedad en su sonrisa preocupada. Rosa, amiga,
Me tenías muy preocupada. Desde Navidad que no sé nada de ti. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo?, comenzó Marta, ya en su papel de víctima. Rosa respiró profundo. Había ensayado este momento en su cabeza 1000 veces. Marta, voy a ser directa, porque nos conocemos desde hace 16 años y creo que merezco ser honesta. Laura me contó sobre las cosas que has dicho de mí a mis espaldas. El rostro de Marta palideció instantáneamente. Rosa pudo ver el momento exacto en que entendió que su juego había terminado. ¿Laura? ¿Qué te dijo Laura? Ay, Rosa, mi hija a veces malinterpreta las cosas. Ya sabes cómo son los jóvenes. No, Marta, interrumpió Rosa con una firmeza que ella misma no sabía que poseía. No vas a manipular esta situación tan bien. No vas a hacer que dude de Laura ni de mí misma. Esta amistad tóxica que hemos tenido durante 16 años se acaba aquí. ¿Amistad tóxica? Rosa, no entiendo de qué hablas. Somos amigas desde hace 16 años. Hemos pasado por todo juntas. No, Marta. Tú has pasado por todo usando mi apoyo, mi dinero, mi tiempo, mi energía. Yo he sido tu salvavidas, tu banco personal, tu psicóloga gratuita durante 16 años. ¿Y sabes qué? Está bien que la gente necesite ayuda. Lo que no está bien es aprovecharse, manipular, hablar mal a las espaldas y seguir pidiendo más. Marta intentó interrumpir, pero Rosa alzó la mano. Déjame terminar. He estado en terapia. He reflexionado mucho sobre nuestra amistad de 16 años y he entendido que esto nunca fue una amistad real. Una amistad no es unilateral. Una amiga no se burla de los regalos que le das. Una amiga no te usa y luego habla mal de ti cuando no estás presente. Rosa, si Laura te dijo algo, seguro malinterpretó. Tú sabes cómo la quiero. Somos como hermanas. No somos hermanas, Marta. Las hermanas se cuidan mutuamente. Dime, en estos 16 años, ¿cuántas veces me preguntaste cómo estaba yo realmente? ¿Cuántas veces me apoyaste en algo que yo necesitaba sin que yo te lo tuviera que rogar? ¿Cuántas veces devolviste el dinero que te presté? El silencio de Marta fue ensordecedor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Rosa ya había aprendido a reconocer esas lágrimas de manipulación. Las había visto durante 16 años, cada vez que Marta necesitaba algo y quería ablandar el corazón de Rosa. Además, continuó Rosa, Laura me contó sobre los $5,000 que ibas a pedirme en Navidad, que esperaba a que estuviera emocionalmente vulnerable en las fiestas para manipularme y que te los diera. Eso no es amistad, Marta. Eso es usar a alguien. Marta abrió la boca para protestar, pero no salió nada. Finalmente susurró, necesitaba ese dinero, Rosa. Tengo deudas. Siempre necesitas algo, Marta. Siempre hay una crisis, siempre hay una emergencia. Y yo siempre estuve ahí. Pero ¿sabes qué? También tuve crisis estos 16 años. También tuve momentos en los que necesité un hombro donde llorar, alguien que me escuchara, alguien que me ayudara. ¿Y dónde estabas tú? Rosa podía sentir las miradas de otras personas en el café, pero no le importaba. Llevaba 16 años callándose, 16 años siendo la buena amiga, la comprensiva, la que siempre ponía las necesidades de Marta por encima de las suyas. Esta amistad tóxica había controlado demasiado tiempo su vida. Cuando mi madre murió hace 5 años, continuó Rosa, con la voz quebrándose al recordar, ¿estuviste ahí para mí? No. Viniste al funeral, sí, pero 2 días después ya estabas llamándome para que te ayudara con no sé qué problema tuyo. Ni siquiera me preguntaste cómo estaba sobrellevando la pérdida. Cuando perdí mi trabajo hace 3 años, ¿me apoyaste? No, me dijiste que al menos había tenido un trabajo estable antes, mientras tú siempre habías luchado. Hiciste que mi dolor fuera sobre ti. Marta lloraba ahora abiertamente, pero Rosa no sentía la urgencia usual de consolarla.
No te estoy diciendo todo esto para lastimarte, Marta. Te lo digo porque necesito que entiendas por qué esta amistad de 16 años no puede continuar. No es saludable para mí. Esta amistad tóxica me ha drenado emocionalmente, económicamente, mentalmente. Entonces, ¿qué? ¿Vas a tirar 16 años de amistad a la basura por lo que te dijo mi hija?, preguntó Marta con un tono entre desesperado y resentido. No estoy tirando nada a la basura, Marta. Estoy reconociendo que lo que tuvimos nunca fue lo que yo pensaba que era. Y sí, le creo a Laura. Además, no es solo lo que ella me dijo, son 16 años de señales que ignoré, de banderas rojas que no quise ver, de mi propia intuición que callé porque quería creer que tenía una buena amiga. Rosa se puso de pie, lista para irse. Te deseo lo mejor, Marta. Espero que encuentres ayuda para tus problemas, los económicos y los emocionales, pero yo no puedo seguir siendo parte de esta dinámica. Esta amistad tóxica termina aquí. Marta se quedó sentada, viéndola irse con una mezcla de shock, rabia y tal vez, solo tal vez, un atisbo de comprensión de lo que había perdido. Los meses siguientes no fueron fáciles para Rosa. Terminar una amistad tóxica de 16 años es como terminar una relación romántica larga. Hay duelo, hay momentos de duda, hay días en los que extrañas a la persona no por lo que era, sino por lo que habías imaginado que era. Marta intentó contactarla varias veces, mensajes de texto que oscilaban entre el arrepentimiento y la culpabilización. Rosa, he pensado mucho en lo que dijiste y tienes razón en algunas cosas, pero tú también tuviste tu parte de culpa en nuestra amistad. ¿16 años no significan nada para ti? Qué fácil es para ti dejar a las personas. Siempre fuiste así de fría. Rosa, con el apoyo de su terapeuta, no respondió. Cada mensaje era un ejemplo más de por qué esa amistad tóxica necesitaba terminar. La manipulación, la victimización, la incapacidad de asumir responsabilidad. Todo estaba ahí, claro como el agua. Lo interesante fue que una vez que Rosa se alejó de Marta, comenzó a notar cambios en su propia vida. Tenía más energía, se sentía más ligera. Descubrió que tenía más dinero en su cuenta porque no estaba constantemente prestándole a Marta. Comenzó a hacer cosas que había pospuesto durante años porque siempre estaba ocupada resolviendo las crisis de Marta. Se inscribió en un club de lectura. Allí conoció a mujeres de su edad que también valoraban amistades genuinas y recíprocas. Por primera vez en 16 años, Rosa experimentó lo que era tener amigas que preguntaban por ella sin segundas intenciones, que celebraban sus logros sin envidia, que estaban ahí en las malas sin esperar nada a cambio. Laura seguía en contacto con Rosa. De hecho, habían desarrollado una amistad propia, independiente de Marta. «Mi madre pregunta por ti», le dijo Laura en una de sus conversaciones telefónicas. Dice que cometió errores, pero que 16 años de amistad deberían valer más que unos cuantos malentendidos. Rosa suspiró. No fueron malentendidos, Laura. Fue una amistad tóxica construida sobre la manipulación y el uso. Aprecio que me lo cuentes, pero mi decisión es firme. Lo sé, respondió Laura, y honestamente creo que hiciste lo correcto. Mi madre necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puede tratar a las personas como ella te trató y esperar que se queden. Pasó la Navidad de ese año, un año completo desde la revelación que cambió todo. Rosa la pasó tranquila con sus hijos que vinieron a visitarla y con algunas de sus nuevas amigas del club de lectura. Hubo un momento, mientras preparaba la cena navideña, en que pensó en Marta. Se preguntó cómo estaría pasando la Navidad, si habría aprendido algo, si habría cambiado. Pero sobre todo, Rosa reflexionó sobre ella misma, sobre cómo había permitido que una amistad tóxica la consumiera durante 16 años, sobre los patrones que necesitaba romper para no caer en dinámicas similares en el futuro, sobre la importancia de valorarse a sí misma lo suficiente como para alejarse de personas que no la valoraban. Su terapeuta le explicó que las personas que permiten amistades tóxicas suelen tener problemas de límites, baja autoestima o un deseo de ser necesitadas que supera su necesidad de ser respetadas.
Rosa trabajó en todo eso. Aprendió a decir no sin sentirse culpable. Aprendió que el amor propio no es egoísmo. Aprendió que está bien alejarse de personas que te hacen daño sin importar cuántos años compartas con ellas. Y entonces, en febrero del año siguiente, casi 14 meses después de aquella Navidad reveladora, Rosa recibió una carta física, escrita a mano de Marta. La miró durante varios días antes de decidirse a abrirla. Cuando finalmente lo hizo, encontró varias páginas de letra apretada. Marta comenzaba la carta reconociendo que había sido una mala amiga durante esos 16 años, que había usado a Rosa, que la había manipulado, que había hablado mal de ella. Contaba que había estado en terapia desde que Rosa la confrontó, que estaba trabajando en sus problemas de manipulación y en su incapacidad para mantener relaciones saludables. No te escribo para pedirte que volvamos a ser amigas. Sé que esa amistad tóxica que tuvimos durante 16 años te hizo mucho daño y entiendo por qué no quieres nada conmigo. Te escribo porque mi terapeuta me dijo que parte de mi recuperación es asumir responsabilidad por mis acciones y disculparme genuinamente con las personas que lastimé. Y Rosa, te lastimé mucho. La carta continuaba con detalles específicos de situaciones en que Marta había manipulado a Rosa, había aprovechado su generosidad, había minimizado sus sentimientos. Era doloroso leer, pero también era validante. Durante 16 años, Rosa había sentido que tal vez estaba exagerando, que tal vez era demasiado sensible, que tal vez ella era el problema. Pero no, había sido real. La amistad tóxica había sido real. Marta terminaba la carta diciendo: «No espero tu perdón, no espero tu respuesta. Solo necesitaba que supieras que me doy cuenta de lo que hice, que estoy trabajando para ser mejor persona y que lamento profundamente haber desperdiciado 16 años de lo que podría haber sido una amistad hermosa si yo hubiera sido capaz de ser una verdadera amiga. Gracias por tu paciencia todos estos años, aunque yo no la merecía. Te deseo lo mejor, Rosa, siempre». Rosa leyó y releyó la carta varias veces. Habló de ella en su siguiente sesión de terapia. «¿Qué siento al respecto?», le preguntó su terapeuta. «Siento alivio», respondió Rosa después de pensarlo un momento. «Alivio porque mi percepción no estaba equivocada. La amistad tóxica era real. Pero también siento tristeza por lo que pudo haber sido. 16 años es mucho tiempo. Si Marta hubiera sido diferente, si yo hubiera establecido límites desde el principio, tal vez habríamos tenido una amistad genuina. ¿Quieres responder la carta?». Rosa pensó en eso durante varios días. Finalmente decidió que sí. Escribió una carta breve pero sincera. Le agradeció a Marta por su honestidad y por buscar ayuda. Le dijo que apreciaba la disculpa y que le deseaba éxito en su proceso de sanación. Pero también fue clara. No quería retomar la amistad, ni ahora ni en el futuro. Esos 16 años de amistad tóxica le habían enseñado lecciones valiosas, pero no quería repetir la experiencia. «Ambas merecemos relaciones saludables», escribió Rosa. «Yo estoy construyendo esas relaciones ahora y espero que tú también puedas hacerlo, pero no juntas. Nuestro capítulo terminó en aquella Navidad y está bien que sea así. Te perdono, Marta, no porque lo que hiciste esté bien, sino porque cargar con resentimiento solo me lastima a mí. Pero perdonar no significa olvidar ni volver. Significa cerrar este ciclo con paz. Te deseo lo mejor». Envió la carta y sintió como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo de su vida. Esos 16 años de amistad tóxica le habían enseñado mucho sobre lo que no quería en su vida, sobre la importancia de valorarse, sobre el coraje que se necesita para alejarse de lo familiar, aunque sea dañino. Los meses continuaron pasando. Rosa prosperó. Su trabajo iba bien, sus relaciones con sus hijos se fortalecieron, sus nuevas amistades crecieron en profundidad y autenticidad. Aprendió que la calidad de las relaciones importa mucho más que su duración. 16 años con la persona equivocada no valen tanto como 6 meses con las personas correctas. Laura, curiosamente, se convirtió en una de las mejores amigas de Rosa.
La hija de Marta había roto el patrón de su madre, había aprendido de los errores que vio crecer y era capaz de tener relaciones genuinas y recíprocas. A veces hablaban sobre Marta, sobre cómo seguía su proceso de terapia, sobre sus progresos y sus retrocesos. Le pregunté a mi mamá por qué hizo lo que hizo contigo durante todos esos años, le contó Laura un día mientras tomaban café. Me dijo que tenía tanto miedo de que la abandonaran que mantenía a las personas cerca mediante la necesidad. Si te necesitaba constantemente, pensaba, nunca la dejarías. Irónico, ¿no? Al final, exactamente ese comportamiento fue lo que hizo que te fueras. Rosa asintió. Es triste, realmente, porque si Marta hubiera sido honesta, si hubiera sido vulnerable de manera saludable en lugar de manipuladora, tal vez habríamos tenido una amistad real durante esos 16 años. Pero el miedo la controló y al tratar de evitar el abandono, lo garantizó. ¿Alguna vez piensas en perdonarla completamente? ¿En darle otra oportunidad?, preguntó Laura con cautela. Rosa pensó en eso durante un momento. Ya la perdoné, Laura, pero perdonar no significa exponerme nuevamente a una amistad tóxica. He aprendido a quererme lo suficiente para protegerme de relaciones que me dañan. Tu madre necesita hacer su trabajo interior, necesita aprender a relacionarse de manera saludable, y yo necesito continuar mi propia sanación. Esos caminos no tienen que cruzarse para que ambas estemos bien. Y así Rosa continuó su vida. La Navidad siguiente, la segunda después de la revelación, la pasó rodeada de personas que la amaban genuinamente. Preparó una cena hermosa, no para impresionar a nadie ni por obligación, sino porque genuinely quería hacerlo. Brindó con sus seres queridos, agradecida por haber tenido el coraje de alejarse de una amistad tóxica que duró 16 años. Mientras alfaba su copa, Rosa reflexionó sobre el viaje que había hecho. Desde aquella Navidad hace 2 años, cuando su mundo se derrumbó al descubrir la verdad, hasta este momento de paz y autenticidad. Había sido doloroso, sí. Había implicado duelo, terapia, mucha introspección. Pero había valido la pena. ¿Por qué brindas, mamá?, le preguntó su hijo mayor. Rosa sonrió. Brindo por los finales que son en realidad nuevos comienzos, por el coraje de cerrar puertas que ya no nos sirven, por el amor propio que nos permite alejarnos de lo que nos daña, sin importar cuánto tiempo hayamos invertido en ello. Brindo por aprender, por crecer, por sanar. No mencionó específicamente a Marta ni los 16 años de amistad tóxica. Ya no era necesario. Ese capítulo estaba cerrado, procesado, sanado. Ahora Rosa vivía en un capítulo nuevo, en uno donde ella elegía conscientemente quién ocupaba espacio en su vida, en uno donde se valoraba lo suficiente para no aceptar migajas de afecto disfrazadas de amistad. ¿Te está gustando esta historia? Compártela y comenta para no perderte las próximas historias. Y así concluye esta historia que llegó a nuestro buzón, queridos oyentes. Una historia sobre amistad tóxica, sobre 16 años de una relación unilateral, sobre cómo la Navidad puede ser tanto un tiempo de revelaciones dolorosas como de nuevos comienzos. Pero antes de terminar, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales, porque como narradora, esta historia me tocó profundamente. Muchos de nosotros hemos estado en el lugar de Rosa, tal vez no durante 16 años, tal vez no exactamente en el contexto de una amistad, pero todos hemos experimentado relaciones tóxicas en algún nivel. ¿Saben qué es lo más insidioso de una amistad tóxica? Que se normaliza con el tiempo. Al principio tal vez notes las banderas rojas, las señales de advertencia, pero si te quedas lo suficiente, si inviertes suficiente tiempo y energía, empiezas a creer que eso es normal. Empiezas a dudar de tu propia percepción. Tal vez soy yo, piensas. Tal vez estoy siendo demasiado sensible. Tal vez así son las amistades y yo estoy esperando demasiado. Pero no, mis queridos. Las amistades verdaderas no te drenan, te nutren. Las amistades verdaderas son recíprocas. Las amistades verdaderas celebran tus éxitos sin envidia
y te apoyan en tus fracasos sin condescendencia. Si has estado en una relación, sea amistad o romántica, por 16 años o por 16 meses, y constantemente te sientes menos que, usado o emocionalmente exhausto, eso es una señal. La historia de Rosa me hizo pensar mucho sobre la Navidad también. Es curioso cómo las festividades pueden servir como catalizadores para cambios importantes en nuestras vidas. Hay algo en la Navidad, en esa combinación de nostalgia, reflexión y emoción elevada, que puede hacer que las verdades ocultas salgan a la luz. Laura eligió ese momento para hablar con Rosa, no para arruinar su Navidad, sino porque sintió que era cuando Rosa estaría más receptiva, cuando el ambiente de honestidad y familia podría suavizar el golpe de la verdad. Y la verdad, aunque duela, es libertadora. Rosa pasó 16 años viviendo en una ilusión, en una versión de amistad que solo existía en su mente. La verdad destruyó esa ilusión, sí, pero también la liberó para construir relaciones reales y saludables. Algo que me parece particularmente valiente de Rosa es que no se aferró a esos 16 años como una razón para quedarse. Muchas personas caen en la trampa del costo hundido. Ya invertí tanto tiempo, tantos años, tanta energía, no puedo irme ahora. Pero Rosa entendió que tiempo invertido en algo dañino no es tiempo que debas seguir invirtiendo solo porque ya invertiste mucho. Eso es como seguir comiendo un pastel podrido porque ya pagaste por él. No tiene sentido. La carta de disculpa de Marta también es significativa. Muestra que las personas pueden cambiar, que pueden reconocer su toxicidad y trabajar en ella. Pero también muestra algo importante. Cambio no significa reconciliación automática. Marta podía estar trabajando en sí misma, podía estar genuinamente arrepentida, pero eso no obligaba a Rosa a darle otra oportunidad. El perdón es para quien perdona, no para quien es perdonado. Rosa perdonó para liberarse a sí misma del resentimiento, no para reabrir una puerta que había cerrado sabiamente. Y qué irónico que esta amistad tóxica de 16 años comenzara en un curso de repostería navideña y terminara en otra Navidad. Como si la Navidad enmarcara toda la experiencia, del principio al fin. Pero mientras la primera Navidad fue el inicio de algo dañino disfrazado de dulce, muy apropiado para un curso de repostería, la segunda Navidad fue el inicio de algo verdaderamente dulce, la libertad de Rosa y su camino hacia relaciones saludables. Laura también juega un papel fascinante en esta historia. A veces se necesita un tercero objetivo para señalar lo que nosotros no queremos ver. Laura creció viendo esta dinámica entre su madre y Rosa, y aunque era la hija de Marta, tuvo el coraje y la integridad de decir la verdad. Eso habla mucho de su carácter. Y el hecho de que Rosa y Laura desarrollaran su propia amistad genuina muestra que el apellido no define a la persona. Laura rompió el patrón de comportamiento de su madre y eligió ser diferente. Ahora, quiero hablarles directamente a ustedes, mis queridos oyentes. Si mientras escuchan esta historia de amistad tóxica de 16 años, algo resuena en su interior, si piensan en alguien en su vida que podría estar en una dinámica similar, préstense atención a esa sensación. Nuestra intuición suele saber antes que nuestra mente consciente cuando algo no está bien. Pregúntense, ¿esta relación es recíproca? ¿Me siento valorado y respetado? ¿Puedo ser yo mismo sin miedo a juicio o manipulación? ¿Esta persona celebra mis éxitos o los minimiza? ¿Me siento energizado después de pasar tiempo con esta persona o me siento drenado? ¿Hay equilibrio en quién da y quién recibe? Si las respuestas a estas preguntas revelan un patrón preocupante, tal vez sea tiempo de evaluar esa relación. No digo que sea fácil. Rosa no se despertó un día después de 16 años y simplemente se fue. Hubo un proceso.
reconocimiento, dolor, terapia, establecimiento de límites y finalmente cierre. Pero cada paso fue necesario para su sanación. También quiero abordar algo que es importante: la diferencia entre una amistad que pasa por un momento difícil y una amistad tóxica. Todos tenemos momentos en los que estamos más necesitados, momentos en los que no somos la mejor versión de nosotros mismos. Eso no hace que la amistad sea tóxica automáticamente. La diferencia está en el patrón y en la intención. Una amistad tóxica, como la que Rosa experimentó durante 16 años, tiene características específicas. Es consistentemente unilateral, involucra manipulación y uso, la persona minimiza tus sentimientos mientras espera que priorices los suyos, hay una falta de responsabilidad y una historia de hablar mal a tus espaldas mientras te usa en tu cara. Esto no es un momento difícil, es un patrón de comportamiento. En contraste, una amistad verdadera puede pasar por momentos donde uno da más que el otro porque uno necesita más en ese momento, pero con el tiempo hay equilibrio, hay comunicación honesta, hay respeto mutuo, hay accountability. Ambos se alegran genuinamente por los éxitos del otro. Ambos están ahí en las malas, sin segundas intenciones. La historia de Rosa también nos enseña algo sobre la Navidad y las expectativas familiares y sociales. A menudo sentimos que debemos mantener relaciones tóxicas porque así es en Navidad, o la familia y los amigos son para siempre, o perdona y olvida porque es época de fiestas, pero la Navidad no debería ser una época para tolerar abuso o toxicidad. Debería ser una época de alegría genuina, de conexión real, de amor verdadero. Si una relación no te brinda eso, está bien alejarte, incluso en Navidad. De hecho, a veces la Navidad es exactamente el momento correcto para hacer cambios necesarios. Marta en esta historia es un caso interesante de estudio. No era una villana de caricatura, no era cruel intencionalmente en cada momento, pero su inseguridad, su miedo al abandono y su falta de habilidades emocionales saludables la llevaron a manipular y usar a Rosa durante 16 años. Esto nos recuerda que las personas tóxicas no siempre son monstruos evidentes. A menudo son personas heridas que hieren a otros, personas que no han hecho su trabajo interior y proyectan sus problemas en las relaciones. Esto no excusa el comportamiento, pero lo explica. Y más importante, explica por qué Rosa no tenía la obligación de quedarse y salvar a Marta. No es responsabilidad de las víctimas de toxicidad sanar a sus abusadores. Marta necesitaba, y eventualmente buscó, ayuda profesional, no más años de usar a Rosa como muleta emocional y económica. La terapia jugó un papel crucial en la historia de Rosa, y quiero enfatizar eso. A menudo cuando estamos inmersos en una amistad tóxica o cualquier relación dañina, necesitamos ayuda externa para verla claramente. Un terapeuta puede ofrecer perspectiva objetiva, ayudarnos a identificar patrones, validar nuestras experiencias y darnos herramientas para establecer límites y sanar. Si se encuentran en una situación similar, buscar ayuda profesional no es señal de debilidad, es señal de fuerza y autorrespeto. También me llamó la atención el detalle de los $5,000 que Marta planeaba pedir en Navidad. Era un plan calculado. Esperar al momento de máxima vulnerabilidad emocional de Rosa para hacer una petición grande. Eso no es necesidad desesperada, eso es manipulación estratégica. Y ese detalle revela mucho sobre la naturaleza de esta amistad tóxica de 16 años. No era solo descuido o egoísmo, era manipulación consciente. Quiero hablar también sobre el concepto del vampirismo emocional que la terapeuta de Rosa mencionó. Los vampiros emocionales son personas que drenan tu energía, que siempre tienen un drama, que te dejan sintiéndote exhausto después de interactuar con ellos, no porque tengan problemas genuinos, todos los tenemos, sino por cómo manejan esos problemas y cómo te involucran en ellos. Marta era una vampira emocional para Rosa durante esos 16 años. Cada llamada era una crisis, cada encuentro requería que Rosa diera algo, tiempo, dinero, energía emocional, y Rosa nunca recibía el mismo apoyo de vuelta. Con el tiempo, esto la fue desgastando, aunque ella no se diera cuenta completamente hasta que Laura le abrió los ojos aquella Navidad.
El hecho de que Rosa floreciera después de terminar esta amistad tóxica es revelador. Súbitamente tenía más dinero, más tiempo, más energía, no porque hubiera ganado la lotería o encontrado más horas en el día, sino porque ya no estaba gastando todos esos recursos en Marta. Era como si se hubiera quitado un peso enorme de los hombros, un peso que había cargado durante 16 años sin darse cuenta de cuánto la estaba lastimando. Otra lección importante de esta historia es sobre los límites. Rosa nunca estableció límites claros con Marta. Siempre dijo que sí, siempre estuvo disponible, siempre ayudó sin cuestionar. En su cabeza, eso era ser una buena amiga, pero sin límites, las relaciones se desbalancean. Los límites no son egoístas, son necesarios. Le dicen a las personas cómo pueden tratarnos, qué estamos dispuestos a tolerar y qué no. Si Rosa hubiera establecido límites desde el principio, tal vez la dinámica habría sido diferente. Tal vez Marta habría respetado esos límites y la amistad habría evolucionado a algo más saludable. O tal vez Marta se habría alejado al no poder manipular a Rosa, en cuyo caso Rosa se habría ahorrado 16 años de toxicidad. En cualquier caso, habría sido mejor para Rosa. Algo que me pareció muy maduro de Rosa fue su respuesta a la carta de Marta. Ella pudo haber ignorado la carta, pudo haber respondido con rabia, pudo haber usado la oportunidad para devolver todo el dolor que le causaron durante 16 años, pero no lo hizo. Respondió con honestidad, pero también con gracia. Aceptó la disculpa, deseó lo mejor para Marta, pero mantuvo su límite firme. No habría reconciliación. Esto demuestra que el perdón y los límites pueden coexistir. Puedes perdonar a alguien por el daño que te causó y aún así elegir no tener a esa persona en tu vida. El perdón es para tu paz interior, los límites son para tu protección futura. Ambos son válidos, ambos son necesarios. La evolución de Rosa a lo largo de esta historia es inspiradora. Comenzó como alguien que se definía en parte por su rol como la amiga confiable, la salvadora, la que siempre estaba ahí. Terminar esa amistad tóxica de 16 años significaba redefinirse a sí misma. ¿Quién era ella sin ese rol? ¿Qué valor tenía si no estaba salvando a alguien constantemente? A través de la terapia y la autorreflexión, Rosa descubrió que su valor no estaba en lo que podía hacer por otros, sino en quién era ella como persona. Tenía valor intrínseco, no valor utilitario. Esta es una lección poderosa que muchos de nosotros necesitamos aprender. No somos valiosos porque somos útiles, somos valiosos porque somos. Las nuevas amistades que Rosa formó después de alejarse de Marta también son significativas. Estas amistades le enseñaron cómo se siente una relación saludable, le dieron un punto de comparación. Si Rosa hubiera permanecido en la amistad tóxica con Marta, nunca habría experimentado amistades genuinas y recíprocas. A veces necesitamos cerrar una puerta para que otras puedan abrirse. El club de lectura fue particularmente importante para Rosa. Le dio un espacio donde podía ser ella misma, donde sus opiniones importaban, donde no tenía que ser la salvadora o la útil. Podía simplemente ser Rosa, una mujer que disfrutaba de los libros y de conversaciones interesantes con personas que la valoraban genuinamente. Qué diferente de los 16 años con Marta, donde cada interacción tenía una agenda oculta. También quiero destacar cómo esta historia muestra la importancia de escuchar a terceros que nos aman. Laura vio lo que Rosa no podía ver porque estaba demasiado cerca de la situación. A veces nuestros seres queridos pueden ver nuestras relaciones tóxicas con más claridad que nosotros. Si varias personas en tu vida expresan preocupación por una de tus relaciones, vale la pena escuchar con mente abierta. No tienen por qué tener razón automáticamente, pero su perspectiva externa puede ser valiosa. La historia también toca el tema de las segundas oportunidades. Marta eventualmente buscó ayuda y se disculpó genuinamente. ¿Merecía una segunda oportunidad con Rosa? Es una pregunta compleja.
Desde una perspectiva, las personas pueden cambiar y tal vez merecen la oportunidad de demostrar ese cambio. Desde otra perspectiva, Rosa no tenía la obligación de exponerse nuevamente a alguien que le había causado tanto daño sin importar cuánto hubiera cambiado esa persona. Rosa eligió su propia paz y protección sobre dar una segunda oportunidad, y esa fue la decisión correcta para ella. No hay una respuesta universal aquí. Cada persona debe decidir por sí misma si está dispuesta a dar segundas oportunidades en casos de toxicidad pasada. Lo importante es que la decisión venga de un lugar de fortaleza y límites claros, no de culpa o manipulación. El simbolismo de la Navidad en toda esta historia es rico. La Navidad representa familia, amor, generosidad, calidez. Pero esta historia nos muestra el lado oscuro de las festividades, cómo pueden ser usadas para manipular, cómo las expectativas sociales pueden mantenernos atrapados en relaciones dañinas, cómo la nostalgia puede cegarnos a la realidad presente. Pero también muestra el potencial redentor de la Navidad. Fue en Navidad que Rosa descubrió la verdad, fue en Navidad que comenzó su camino hacia la liberación, y fue en Navidad, 2 años después, que pudo celebrar genuinamente, rodeada de amor real y saludable. La Navidad no solo fue el escenario de su dolor, sino también de su renacimiento. Me pregunto si Marta realmente cambió después de todo esto. Su carta de disculpa sugiere que sí, que la pérdida de Rosa la impactó lo suficiente como para buscar ayuda real. Pero también sé que cambiar patrones de comportamiento profundamente arraigados, especialmente patrones que han funcionado durante 16 años o más, es increíblemente difícil. Requiere trabajo constante, honestidad brutal con uno mismo y un compromiso genuino con el crecimiento personal. Espero, por el bien de Marta y de las personas en su vida, que su cambio sea real y duradero. Pero como dije antes, eso no crea una obligación para Rosa. El cambio de Marta es para el bien de Marta y sus futuras relaciones, no es una deuda que Rosa debe pagar dándole otra oportunidad. Una cosa que esta historia de amistad tóxica de 16 años me hace reflexionar es sobre cómo empezamos a normalizar el maltrato cuando es gradual. Si Marta hubiera sido horrible desde el día 1, Rosa nunca habría desarrollado una amistad con ella. Pero la toxicidad fue gradual, como hervir una rana viva aumentando lentamente la temperatura del agua. Cada pequeña transgresión parecía insignificante por sí sola, pero acumuladas durante 16 años crearon un patrón devastador. Esto es algo que debemos vigilar en todas nuestras relaciones, no solo las amistades, sino también las relaciones románticas, las relaciones familiares, las relaciones laborales. ¿Hay patrones que se están formando que no son saludables? ¿Estamos normalizando comportamientos que no toleraríamos si acabáramos de conocer a la persona? El concepto del costo hundido que mencioné antes es particularmente relevante aquí. La falacia del costo hundido nos dice que justificamos continuar con algo dañino porque ya invertimos mucho en ello. Pero los economistas y los psicólogos nos dicen que los costos hundidos no deberían influir en nuestras decisiones futuras. Lo que ya invertimos se fue, no podemos recuperarlo. La pregunta debería ser, ¿vale la pena continuar desde este punto en adelante? Para Rosa, la respuesta fue no. Los 16 años con Marta no podían recuperarse, pero sí podía evitar un año 17, 18, 19 de la misma toxicidad. Y esa fue una decisión valiente y sabia. Algo más que quiero destacar es la valentía de Laura. Delatar a tu propia madre no es fácil. Laura estaba en una posición difícil, lealtad familiar versus hacer lo correcto. Eligió lo correcto, y eso habla muy bien de su carácter. También muestra que podemos romper ciclos generacionales de toxicidad. Solo porque creciste viendo ciertos comportamientos, no significa que tengas que repetirlos. La relación que se desarrolló entre Rosa y Laura después de todo esto es hermosa. Es casi como si Laura fuera la amiga que Marta nunca pudo ser.
Laura era genuina donde Marta era manipuladora. Era recíproca donde Marta era tomadora. Era honesta donde Marta era falsa. Y el hecho de que Rosa pudiera separar a Laura de las acciones de su madre muestra madurez emocional. Rosa no castigó a Laura por ser hija de Marta. Ahora, hablemos un poco sobre la recuperación después de terminar una amistad tóxica. No es instantánea. Rosa tuvo momentos de duda, momentos donde extrañaba a Marta, momentos donde se preguntaba si había hecho lo correcto. Esto es completamente normal. Incluso cuando sabemos racionalmente que una relación era dañina, la parte emocional de nosotros puede extrañar la familiaridad, puede extrañar los buenos momentos, aunque fueran pocos, puede extrañar la ilusión de lo que pensábamos que teníamos. El duelo por una amistad terminada es real y válido, especialmente una amistad de 16 años. Rosa estaba llorando no solo por Marta, sino por los años perdidos, por la versión de la amistad que había imaginado, pero que nunca existió, por la parte de sí misma que había invertido en esa relación. Todo eso merece ser llorado y procesado. Pero con el tiempo, el dolor disminuye. Con terapia, autorreflexión y nuevas experiencias positivas, Rosa pudo sanar. No solo sanar del dolor de perder a Marta, sino sanar de los patrones que la habían mantenido en esa amistad tóxica durante 16 años. Ese es el verdadero trabajo de sanación. No solo alejarse de lo tóxico, sino entender por qué nos acercamos a ello en primer lugar y asegurarnos de no repetir el patrón. La terapia fue crucial en este proceso. Un buen terapeuta puede ayudarnos a ver nuestros puntos ciegos, a identificar patrones en nuestras relaciones, a entender nuestros traumas y cómo influyen en nuestras elecciones actuales. Rosa descubrió a través de la terapia que su deseo de ser necesitada venía de su infancia, de sentir que su valor estaba en cuánto podía hacer por otros. Sanar esa herida raíz fue esencial para evitar caer en futuras amistades tóxicas. Algo que me encanta de esta historia es que no termina con Rosa encontrando a otra Marta, no reemplazó una amistad tóxica con otra. En cambio, tomó su tiempo para sanar, para aprender, para crecer, y cuando estuvo lista, cultivó varias amistades nuevas, todas más saludables que lo que había tenido con Marta. Diversificó sus conexiones sociales en lugar de poner todos sus huevos en una canasta, por así decirlo. El club de lectura, sus nuevas amigas, su relación fortalecida con sus hijos, su amistad con Laura, todas estas eran fuentes de conexión y apoyo. Si una relación fallaba o cambiaba, Rosa no se quedaría completamente sola como habría estado si Marta hubiera sido su única amiga cercana. Esa es una estrategia emocional inteligente. También quiero reconocer la fortaleza que requirió para Rosa mantenerse firme cuando Marta intentó contactarla después de su confrontación. Los mensajes de Marta eran manipulativos, diseñados para hacer que Rosa se sintiera culpable, para hacerla dudar de su decisión. Pero Rosa, con el apoyo de su terapeuta, no respondió. Entendió que cada respuesta sería una grieta en el límite que había establecido, una oportunidad para que Marta intentara manipularla de vuelta a la relación. Esto es algo que muchas personas con lo que luchan al terminar relaciones tóxicas. Sentimos que debemos responder, que debemos defender nuestra posición, que debemos hacer entender a la otra persona. Pero a menudo, la mejor respuesta es no responder, especialmente cuando sabes que la otra persona usará cualquier comunicación como una oportunidad para manipular o hacer que te sientas culpable. El silencio de Rosa fue poderoso. Comunicó claramente que su decisión era final, que no había espacio para negociación o manipulación, y eventualmente Marta dejó de intentar. Tal vez fue entonces cuando Marta realmente comenzó a enfrentar las consecuencias de sus acciones y buscó ayuda genuina. Mirando esta historia en su totalidad, veo un viaje de autodescubrimiento y empoderamiento. Rosa comenzó como alguien que se definía por su servicio a otros, específicamente a Marta durante esos 16 años de amistad tóxica. Terminó como alguien que se valoraba a sí misma independientemente de su utilidad para otros, alguien que establecía y mantenía límites saludables,
alguien que elegía activamente relaciones que la nutrieran en lugar de drenarla. Ese es el mensaje que espero que todos ustedes, mis queridos oyentes, se lleven de esta historia. No importa cuánto tiempo hayan invertido en una relación, si esa relación es tóxica, tienen el derecho y la responsabilidad hacia ustedes mismos de alejarse. 16 años, 16 meses o 16 días. El tiempo no hace que una relación tóxica valga la pena mantener. Su valor no está en lo que pueden hacer por otros. Su valor es intrínseco. Merecen relaciones que sean recíprocas, respetuosas, genuinas. Merecen amigos que celebren sus éxitos sin envidia, que los apoyen en sus fracasos sin condescendencia, que den tanto como reciben. Si están en una amistad tóxica ahora mismo, si esta historia resonó con algo que están viviendo, permítanse sentir lo que están sintiendo. Está bien sentir tristeza por lo que pudo haber sido. Está bien sentir rabia por el tiempo perdido. Está bien sentir miedo del cambio. Pero no dejen que esos sentimientos los paralicen y los mantengan atrapados en una situación dañina. Busquen ayuda si la necesitan. Terapia, grupos de apoyo, amigos de confianza que puedan ofrecer perspectiva objetiva. No tienen que navegar esto solos. De hecho, una de las tácticas de las personas tóxicas es aislarte para que sientas que no tienes opciones, pero sí las tienen. Y si eres la persona tóxica en una relación, si ves patrones de Marta en tu propio comportamiento, también hay esperanza para ti. Como mostró Marta al final, las personas pueden cambiar, pero requiere reconocimiento honesto de tus patrones, disposición para hacer el trabajo duro de la terapia y el crecimiento personal, y aceptación de que las personas que lastimaste pueden no querer darte otra oportunidad. Y eso está bien. Tu sanación es para ti y tus futuras relaciones. No es una moneda de cambio para recuperar relaciones pasadas. La Navidad, como vimos en esta historia, puede ser un tiempo de revelaciones y transformaciones, pero no tienen que esperar a la Navidad para hacer cambios necesarios. Cualquier día es un buen día para comenzar a valorarse más, para establecer límites saludables, para alejarse de lo que les daña. Rosa nos enseñó que nunca es demasiado tarde para cambiar el rumbo de nuestras vidas. A los 52 años, después de 16 años en una amistad tóxica, ella tuvo el coraje de empezar de nuevo. Si ella pudo, tú también puedes. Quiero terminar con una reflexión final sobre la Navidad y la familia elegida. A menudo pensamos en la Navidad como un tiempo para la familia de sangre, pero Rosa nos mostró que podemos crear nuestra propia familia, nuestra propia tribu de personas que nos aman genuinamente. Sus nuevas amigas, Laura, sus hijos, todos formaron una constelación de amor y apoyo que fue mucho más nutritiva que los 16 años con Marta. La familia no siempre es la gente con la que compartimos ADN o la gente que conocemos por más tiempo. A veces la familia son las personas que elegimos, las que nos eligen de vuelta, las que nos ven realmente y nos aman por quienes somos, no por lo que podemos hacer por ellas. Esta Navidad, cuando estén reunidos con sus seres queridos, tómense un momento para apreciar las relaciones genuinas en sus vidas. Y si hay relaciones tóxicas que están tolerando por obligación o tradición, pregúntense, ¿es esto realmente lo que quiero para mi vida? ¿Estoy aquí por amor genuino o por culpa y expectativa? La historia de Rosa y su amistad tóxica de 16 años con Marta nos recuerda que merecemos más. Merecemos amistades reales, amor genuino, relaciones recíprocas. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar eso para nosotros mismos. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que les haya dado algo en qué pensar. Tal vez les haya ayudado a ver sus propias relaciones con más claridad o simplemente les haya hecho sentir menos solos si están pasando por algo similar. Recuerden que siempre pueden escribirme sus historias a nuestro buzón. Cada una de sus experiencias importa. Cada una de sus voces merece ser escuchada. Hasta la próxima, mis queridos oyentes. Esta fue la historia de hoy. Si quieres que alguien comparta tu historia,
Envíala al correo electrónico que aparece en la descripción, porque aquí los suscriptores son los protagonistas. Hasta la próxima.